Hola, Chris. Es- Hola, Ale, qué gusto oh, verte. ¿Cómo estoy, estás? abrazo, oxitocina, oxitocina. Te estaba Sí, empezando a presentar, te estaba empezando a presentar y quiero seguir presentándote porque quiero decir verdaderamente lo que vos no vas a decir, por eso lo quiero decir, que sos uno de los contados odontólogos con los dedos de una sola mano que sabe muchísimo y sabe muchísimo del cuerpo humano y no solo de los dientes y de las encías, sino que de todo el cuerpo humano. Y que has estudiado mucho y sé que allá hace como 6 o 7 años cuando nos conocimos, te enamoraste de la nutrición, te zambulliste en la nutrición y te diste cuenta de la importancia. Y de allí empezaste todo un camino que me parece, y corregime si no me equivoco, un camino nuevo dentro de tu profesión, ¿verdad? bueno, en realidad sí, lo de la nutrición fue más lo nuevo porque ya mi interés por todo el mecanismo sistémico de la interrelación entre las enfermedades bucales y las enfermedades corporales, yo ya lo tenía de hace mucho tiempo. Tal es así que por eso estudié la especialidad de periodoncia. Porque en la especialidad de Claro. periodoncia, claro, en la especialidad de periodoncia, es como una medicina interna de la odontología. O sea, tú tratas mucho con las manifestaciones sistémicas en la cavidad bucal, ¿no es cierto? Y las implicancias que puede tener la enfermedad bucal a nivel sistémico. Y me enamoré mucho primero por eso de la periodoncia, y en la periodoncia me enamoré más de la medicina, pero hasta ahí. Y cuando conocí el mundo de la nutrición y entendí que nosotros, los ladrillos de los cuales estamos hechos, dependen de lo que yo me meta a la boca, o sea, más aún. Entonces, me fascina, me encanta, y sobre todo este movimiento nuevo metabólico es muy interesante y me apela mucho. Buenísimo, pero justamente por eso, porque la odontología a veces está muy, muy atomizada y el paciente se siente que es una muela y nada más. Y sin embargo, encontrarse con un odontólogo integrativo, con un odontólogo holístico que le da importancia hasta cómo dormís o hasta cómo andas de ánimo, todo eso es realmente un logro, es un logro de verdad. Bueno, y hemos hablado de poder dar una visión nueva y una conciencia nueva a la población justamente respecto de esto. Estamos en medio de la pandemia, del COVID estamos sabiendo cada vez un poquito más y seguro que vos te has estado actualizando acerca de esta pandemia y la cavidad bucal y qué relaciones hay. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, me faltó agradecerte mucho que podamos tener este espacio y saludar a todas las personas que se están uniendo en este momento, y que esto se ha Claro. sido preparado con mucho cariño porque el deseo nuestro, ¿no es cierto?, que compartimos contigo y que tiene esta profunda amistad que tenemos contigo, con el doctor Santana, con la doctora Legnado, con las nutricionistas Solati y otros odontólogos como el doctor Sánchez, con quien también trabajamos acá en la clínica, eh, es justamente querer dar las herramientas al público para que piense, estudie y decida por sí mismo. Quiero advertir que nada de lo que yo diga acá va a reemplazar el consejo médico privado personalizado en una consulta médica odontológica, ¿sí? Pero es simplemente para dar luz, ¿ya? Entonces, Pero por supuesto. hecha esa advertencia, entender que somos una unidad. Lo que afecta a tu boca va a afectar a tu cuerpo, y lo que afecta a tu cuerpo va a afectar a tu boca. Y se ha visto ya en muchos estudios, porque se está dando infinidad de estudios en este último tiempo en relación al COVID y la salud en general, que la cavidad bucal se puede comportar como un agente que puede ser o protector o agravante, tanto en la capacidad de yo enfermarme o de captar el virus, como en la progresión de la enfermedad. Y no sé si habían escuchado esto, pero existe evidencia preliminar de que se entiende que si yo logro disminuir la carga viral en la boca, yo puedo reducir la severidad de la enfermedad o de la expresión de la enfermedad. Por lo tanto, toda intervención que reduzca la carga viral en la mucosa oral, lingual, etcétera,
tendría el potencial de reducir el riesgo de transmisión de persona a persona e incluso de que la persona que esté infectada pueda desarrollar una enfermedad más severa. Ahora, O ustedes se sea van a que preguntar, sería la cavidad bucal como las narinas lo mismo, o sea, lo que entra por aspiración o lo que de alguna manera entró también por aspiración bucal, dices tú. claro, claro, por eso es que nos O mandan a sea, usar una mascarilla, de alguna manera, claro. pero de alguna manera entender que estudios están viendo que en realidad el receptor por el cual entra el virus a la célula, el famoso AC2, que yo creo que el público lo conoce porque en realidad ha salido tanta en las noticias y hay tanta Sí. información al respecto. Bueno, este receptor AC2 es muy abundante en la mucosa oral y sobre todo en el epitelio de las glándulas salivales, ¿ya? No, eso Entonces, yo no lo sabía. Mira tú, en las glándulas sí, salivales sí, también. más que en los Mira tú, pulmones, más que wow. en los pulmones. Entonces, se han estado realizando distintos estudios para ver de qué manera, bajando la carga viral en boca, en la persona que ya lo tiene, de alguna manera va a impedir que progrese hacia el pulmón. O sea, va a disminuir Claro, la severidad de la enfermedad. Entonces, mira tú. por esto es que al principio se hablaba de que no se podía hacer nada, pero yo he leído bastante literatura al respecto y hace poco en un artículo que se publicó analizan distintos tipos de antisépticos, ¿ya? Y yo te puedo decir, Ale, que no hay evidencia directa de SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la COVID, experimentos directos con los enjuagues disponibles que se han sugerido. Simplemente es evidencia indirecta in vitro, ¿ya? Pero Ya. lo que está como más cercano, lo que se cree que podría ser de ayuda, que se ha escuchado más, es evidentemente el peróxido de hidrógeno y la povidona iodada. Sin embargo, no se descarta que en otras concentraciones, la clorhexidina, que también nosotros la hemos usado siempre para bajar la carga microbiana antes de realizar una intervención en boca, también podría tener un valor, a fuerza de no tener nada, me refiero. Pero bueno, ¿quién no tiene peróxido de hidrógeno? Ya es más fácil. Obvio, por eso el agua oxigenada que habíamos ya recomendado, pero te soy sincera, más como gotitas en la nariz lo habíamos recomendado. Y hablando de lo que es antiséptico local, que me lo han dado incluso odontólogos aquí, ¿qué pasa con el agua con sal hipertónica? ¿No puede ayudar Qué, también? qué bueno que me pregunte eso, porque Sí. lo leí en un artículo en que analiza todos los distintos enjuagues y la distinta evidencia que ha visto que justamente el agua salina, al hacer en buches y gárgaras, más o menos entre 30 segundos a un minuto, que es lo que se ha estudiado, también baja y mejora la capacidad de que el virus no se siga propagando en las mucosas bucales. Al Claro, eso igual que, porque lo aprendí del agua de mar, ¿viste? Que sí, lógicamente mata bacterias seguro, pero bueno, en este caso el virus también. Bien, ojo, bien, bien. no estoy diciendo, se comprobó que la solución salina No, no, no. reduce, pero los mecanismos plausibles están y hay evidencia indirecta en base a otros virus. Que pasa lo mismo que con el peróxido de hidrógeno, pasa lo mismo con el cloruro acetilpiridino, pero, o sea, entre el cloruro acetilpiridino, que es un amonio cuaternario y que sí se ha usado en experimentos con inhalaciones y que se ha visto que reduce la progresión a una forma más severa de COVID, se vio, y por eso es que de esa evidencia indirecta, perdón, no de COVID, sino de otras enfermedades respiratorias, no precisamente de COVID, porque ya dije que no hay nada directo con COVID, ¿ya? Ya, De ahí ya. uno dice que podría estarse recomendando el cloruro de acetilpiridina, ¿ya? Pero quiero volver a repetir o reiterar, ¿no es cierto? Que es importante que el profesional esté informado de esto, porque dependiendo del paciente que yo tengo al frente, voy a recomendar una cosa u otra. ¿Ya? Porque de repente, si tú me dices, mira, quizás alguien que vaya en la cosa más holística va a decir, no, prefiero algo más natural, el agua de mar, la solución salina, y me parece fantástico. Como también hay algo de eso en relación a los enjuagues lipídicos. ¿Aceite ¿Qué de te coco quizá? suena? Sí, ¿Aceite de coco? aceite de Claro. coco, aceite de sésamo, aceite de oliva. Entonces, te fijas, o sea, hay mucha información al respecto, pero no hay nada como directo, pero hay más mecanismos de plausibilidad. Sabemos el efecto antiviral
de la monolaurina que está presente en el ácido láurico del aceite de coco, pero en el fondo nada, de alguna manera, tener una boca sana, independiente de que haya enjuague o no para bajar esta infectividad, ¿no es cierto?, o transmisión dentro de la boca y que siga avanzando hacia abajo, el tener la boca sana no va a ser lo mismo que tener una boca enferma. Ninguna duda de eso, pero por lo menos teniendo una boca sana a los días de hoy, que a veces estamos nosotros volviendo en Buenos Aires a la fase 1 y todo, un cuidado extra es hacerse unos buches si uno estuvo en algún lugar de riesgo o se descuidó. Por lo general, lo que recomienda un poco la literatura sin mucha evidencia, y más que recomendación directa al público, es como recomendación de que por favor hagan estudios en relación a esto, con casos, Claro. se fija, pero bueno, uno puede también ahí sacar sus conclusiones, es que ojalá en los primeros 10 días de que apenas uno supo que estuvo en contacto o que podría salir positivo, se enjuague unos 10 días con estos elementos que bajarían la replicación. ¿Ya? Es como la Tal cual, recomendación. tal cual. Sí, sí. Bien, esto primero teniendo una boca saludable y seguir previniendo un contagio. Ahora, ¿qué pasa si justamente yo ya tengo una periodontitis y tú me dirás qué cantidad de la población tiene periodontitis, que a veces no nos damos cuenta, no nos enteramos que la tenemos, ese es un tema para mí, y el COVID? ¿Qué me podrías decir de esa relación? Bueno, Ale, mira, una de las enfermedades bucales que tenemos es la periodontitis, ¿no es cierto? Que a la gente igual más le suena la gingivitis, pero la Sí, periodontitis, sí. ¿cierto? Pero la periodontitis es la gingivitis más otros signos y síntomas que se pueden detectar y ser diagnosticados por el periodoncista. Bueno, la periodontitis es una inflamación crónica persistente por una disbiosis bucal. Me imagino que muchos de los que han escuchado tus lips están familiarizados con el término disbiosis, si no, igual lo aclaro, es decir, un desequilibrio de la flora bucal a nivel de la boca. Entonces, esta disbiosis bucal con bacterias patógenas va a generar una inflamación crónica en la encía y una reabsorción del hueso. Bueno, esta periodontitis va a aumentar el riesgo de sufrir patologías sistémicas, esto es decir, a nivel general. Ejemplo, aterosclerosis o niños de bajo peso al nacer si la mamá tenía periodontitis o con parto prematuro. Eso aumenta el riesgo de sufrir enfermedades, la periodontitis. Y segundo, puede aumentar la severidad de enfermedades crónicas ya establecidas. Por ejemplo, una periodontitis severa no controlada va a dificultar el control de la glicemia de un diabético. Claro. Y justamente quiero Eso es añadir lo que algo. más sabemos nosotros, lo único poquito que sabemos nosotros. Sí, sí, sí. Claro, pero quiero añadir algo más súper importante, ya que me has hecho esta pregunta, Ale, para entender la importancia de la inflamación bucal o de la enfermedad bucal en relación a esta pandemia que estamos viviendo. No nos olvidemos que nosotros ya estábamos viviendo una pandemia de enfermedades crónicas, que mata Sí. aproximadamente a 41 millones de personas a nivel mundial cada año. Y esto son muertes prematuras, que ustedes los médicos lo saben muy bien. Entonces, Sí. en esta pandemia crónica que ya estamos viviendo, con esta cantidad de personas que mueren al año por estas enfermedades crónicas y de manera prematura, tenemos una mortalidad a los 7 meses por esta pandemia aguda que se viene a sobreponer sobre esta pandemia crónica y que ya lleva matando aproximadamente 560.000 personas. Pero justamente se ensaña sobre estas personas que ya tienen estas enfermedades crónicas pandémicas que estamos viviendo. Y de estas 41 millones de personas que están muriendo al año de manera prematura, principalmente por enfermedad cardiovascular, infarto y accidente vascular o ataque cerebral, 18 millones de personas aproximadamente al año. Cáncer, casi 10 millones de personas cada año mueren de manera prematura. Enfermedades respiratorias crónicas, casi 4 millones de personas. Diabetes, casi 2 millones de personas al año de manera prematura. Entonces, nos dice la Organización Mundial de la Salud, estas enfermedades no comunicables, porque no se transmiten por un agente infeccioso, ¿no es cierto?, tienen que ver con el estilo de vida. Y, a saber, se menciona tabaquismo, sedentarismo,
abuso de alcohol, nutrición inadecuada y la disfunción metabólica que tiene que ver con la alteración de la composición corporal, donde la grasa visceral inflamatoria le gana a la masa magra, ¿no es cierto?, que se traduce en un flaco que en realidad es obeso, o un sobrepeso o un obeso. Pero la salud oral no se menciona. No se No, menciona para la nada, salud como parte para de esto. nada. Y entonces, habiendo hecho este pequeño análisis de lo que ocurre a nivel de esta pandemia crónica, vemos que ya conversamos que si la mucosa bucal y el estado de salud bucal va a influir en la infectividad del virus, entonces no es menor el efecto que puede tener la salud bucal. La periodontitis es la sexta enfermedad más prevalente en el mundo. Imagínate. O sea que la sexta enfermedad más prevalente en el mundo, es más que la disbiosis entonces. O sea, estamos hablando de O es un la primera disbiosis sería, yo le puedo llamar así, la primera disbiosis. Claro, y por eso es que se dice, estamos hablando de más o menos 10% de la población mundial, que somos, como vivimos 7.700 millones, unos 860 millones de personas con periodontitis. Por eso es que la periodontitis debería ser considerada una enfermedad también no curable, porque además tiene riesgos compartidos con las enfermedades que hablamos recién, y además complica. Y además las complica, pero no, y no solo eso, después cuando yo ya te adelanto que te voy a preguntar un poquito por cada una, pero yo, de lo poco que he estudiado al respecto, las comienza. Porque tú si También. empiezas por una disbiosis oral, puede ser por eso, lo poco que ya te digo que sé de autoinmunes, puede ser el comienzo de una artritis reumatoidea, cosa que me asombró bastante, por cierto. Lo vamos a conversar, sí, lo vamos a conversar. Porque Pero realmente... Sí, antes de decime. avanzar, igual quisiera explicarle un poquito al público, dentro de las limitaciones, lo que es la periodontitis, ya rápidamente. Entendamos que periodontitis, nosotros tenemos acá el diente, y entre el diente y la encía hay un surquito, ¿ya? Que ustedes lo pueden notar cuando pasan el hilo dental, hay un surquito, ¿no es cierto?, entre el diente y la encía. Bueno, ¿cómo nosotros los periodoncistas diagnosticamos el periodontitis? Cuando introducimos una sonda para medir, el surquito ya no es un surquito, ahora es una bolsa, un saco, que puede medir más de 3 milímetros de profundidad, ¿ya? Entonces, imagínense que se meten la mano al bolsillo, ¿ya? Es como un bolsillo. El bolsillo, la mano al bolsillo del pantalón. La pierna sería el diente, ¿ya? Y la encía sería lo que toca el dorso de mano del bolsillo. Bueno, imagínense, la pierna es el diente, ¿ya? Bueno, el diente tiene en su superficie un biofilm, es decir, la placa bacteriana que hoy día se llama biofilm, no es otra cosa que una flora bucal disbiótica, ¿ya? Y el bolsillo va a estar formando por esa pared y por la encía que está encima. Entonces, esa es una encía que está ulcerada y por la cual hay comunicación directa de las bacterias y sus toxinas con el torrente circulatorio. Pero las personas no lo podemos ver, porque nosotros no vamos a ver el interior del saco o de la bolsa, sino que vemos por fuera, ¿verdad? Entonces, yo puedo ver que la encía aparentemente está sana. Y esa periodontitis es justamente la que va a tener mayor efecto sobre estas enfermedades. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que tengo periodontitis? La única manera, porque puede ser silenciosa, ni siquiera a veces la persona se da cuenta que le sangra la encía, puede no sangrar. Claro. Claro, puede no sangrar, tal cual. ¿Y, sí, qué siente la persona? ¿Qué síntomas puede tener? O si puede estar mucho tiempo sin tener ningún síntoma. Mira, pasa lo mismo que con las enfermedades metabólicas. Pueden tener síntomas y tú le preguntas a la persona y en realidad no siente nada, pero cuando tú lo sanas, ahí comienza a darse cuenta que lo que sentía no era normal. Claro, ¿Ya? claro. Por ejemplo, les puede ir cambiando la mordida, se pueden ir moviendo los dientes, empiezan a tener más espacio entre los dientes, y se les queda comida entre los dientes, cosas de ese tipo. Pero en general pasa muy silenciosa. En general, cuando el paciente ya siente un síntoma, que el diente móvil o un sangrado de diente, o no sé, o dolor al masticar, o alteración de la mordida, por lo general la periodontitis ya es severa.
o muy avanzada. Justamente, por eso veo que tenemos que hacer conciencia de lo sutil que es esto, porque cuando yo hace muchos años, por eso digo la antigüedad de esto es importante, estaba haciendo clínica médica, lo único que teníamos en consideración es cuando teníamos un paciente con valvulopatía. Entonces teníamos un problema valvular cardíaco, era la única vez que habíamos aprendido a darle importancia a su boca, porque si tenía infecciones bucales iba a florecer allí una endocarditis bacteriana. Punto. Pero claro, ahora estamos hablando de cosas mucho más sutiles, mucho más delicadas, porque sabemos más, ¿no es cierto? De tal manera que la Sí. población tiene que estar entonces más consciente, y ese sería un capítulo a abrir. ¿Cuánto te podés enfermar, y de gravedad, si no tenés en pie de guerra o en cuidado y prevención este tema? Y además, ¿qué podemos hacer, Chris? También Ujú. para ver cómo podemos prevenir las enfermedades que después pueden venir a graves también. Contanos un Sí, poquito, de ahí me metí en enfermedad cardiovascular, pero tú sabes, yo lo único que tenía en claro era que eran valvulopatías, que no todo el mundo tiene una valvulopatía. no, no. No, va mucho más allá, Ale. En realidad, sí, en las valvulopatías o en las válvulas artificiales que también se implantan, se sabe que las bacterias entran al torrente circulatorio y eso es lo que se llama una bacteriemia, ¿no? Tal Y cual. cuando uno tiene alguna válvula, alguna normalidad, no solamente ahí, algo extraño dentro del organismo, esta bacteria va a colonizar. Como eso no está lo suficientemente irrigado, o una válvula derechamente no está irrigada, ahí se va a formar un biofilm, es decir, una placa bacteriana, una comunidad de bacterias a la cual no va a llegar los factores protectores de la inmunidad. Y eso podría desarrollar una endocarditis bacteriana. Pero cuando nosotros tenemos periodontitis, nosotros de alguna manera estamos teniendo constantemente bacterias que no nos van a provocar una endocarditis, pero sí una inflamación persistente, crónica, silenciosa, de bajo grado, como la gotita que va ahí, ahí, ahí. Y Claro. justamente de ahí nace entender un poco la asociación entre la periodontitis y la enfermedad cardiovascular. Ale, hace más de 30 años que las sociedades europeas de cardiología y sociedades de periodoncia a nivel mundial han estado teniendo reuniones para hacer reportes de consenso en relación a esto. Lo que pasa es que no entiendo por qué no se escucha tanto. Pero yo en mi posgrado, para nosotros era evidente. O sea, de hecho, lo que dijiste recién, paciente con enfermedad cardíaca tiene que pasar por periodoncia y estar de alta. ¿Sí? Claro. Pero, ¿Mm? Sin Pero ¿qué embargo, enfermedades cardíacas, Chris? ¿Qué enfermedades cardíacas? Vuelvo a repetir. ¿Cuánto más frecuente es la aterosclerosis que la valvulopatía? ¿Me comprendes? sí, Muchísimo eso más. mismo. Acá nos están preguntando qué estudios se pueden pedir. Bueno, en realidad nosotros los cirujanos dentistas pedimos marcadores inflamatorios básicos para poder nosotros hacer un screening y poder derivar al médico para su tratamiento, ¿sí? Pero en general lo que se ve es, bueno, lo sabemos, PCR ultrasensible, tenemos que ver también fibrinógeno, tenemos que ver también cómo está la insulina, porque eso de alguna manera indirectamente me habla de que puede haber también una lesión arterial. Eh, Podemos pedir también el tema de los tiempos de coagulación y pues, Es ahí en donde ustedes tienen que salir al área médica. O sea, es ahí en donde ustedes se transforman en médicos también. Y claro, tienen que saberlo. O de y última, que la conciencia que tenga el odontólogo lo una al médico para que eso esté en conjunto, ¿no es cierto? Que el paciente no quede a la deriva y punto, porque eso es lo que pasa. pero más que estar preocupado, de repente yo como paciente, en buscar marcadores para ver si tengo enfermedad cardíaca o no, porque no es el tema de la conversación. El tema como la periodontitis, y tú bien has dicho, Ale, la aterosclerosis, que es muy frecuente, lo he dicho, 18 millones de personas muriendo por infartos y accidentes vasculares cada año, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué? Por aterosclerosis. Eh, la periodontitis tiene mucha influencia en la aterosclerosis. ¿Y por qué? Se ha visto que las personas que tienen periodontitis tienen mayor prevalencia de la enfermedad cardiovascular subclínica, es decir, en alguien que aún evidentemente no ha hecho todavía
¿te fijas? Eventos de ningún tipo. ¿Por qué? Porque la periodontitis provoca daño endotelial significativo, rigidez arterial, puede ayudar a aumentar el tamaño de los ateromas y además se ha visto que esos pacientes pueden tener mayores calcificaciones arteriales. Entonces, claro, ese es el avance que yo quiero que se quede claro, que no era únicamente lo que nosotros decíamos de disbiosis intestinal e inflamación intestinal por 1000 razones, que encontraron una cantidad de gérmenes en las placas ateroscleróticas, sino que por la periodontitis también se puede llegar a lo mismo. Esto es un concepto que hay que tenerlo bien en cuenta. Y Ale, ¿cómo se puede...? Sí. No, pero es que hay, las preguntas de la periodontitis ahora sería, ¿cómo puedo hacer para prevenirlo o tratarlo en conjunto? Primero prevenirlo y después tratarlo. Yo estoy siempre en la boca primero, después vemos qué pasa en el cuerpo. Bueno, yo quiero decir algo muy importante, que es fundamental una buena higiene oral. Pero, ¿qué es una buena higiene oral? Entonces ahí viene el problema. Pero bueno, una buena higiene oral con un buen cepillado, una buena técnica de cepillado, en el momento adecuado del día, ¿no es cierto? Con la frecuencia adecuada, con el uso de elementos interdentales que van a variar dependiendo del paciente que tengo al frente, cepillos interdentales, cepillos ultra suaves, limpiadores de lengua, hilo dental, o sea, dental, va a depender de la persona que tenga al frente. Quizás tenga que prescribir algún enjuague. Entonces, prevención, te puedo decir, sí, una buena higiene bucal en alguien sano, eso es prevención. Pero no solamente la higiene bucal, también depende de cómo está el terreno biológico. Claro. Y eso lo hemos conversado. Si yo tengo un terreno biológico con inflamación sistémica, inflamado, con mala relación de ácidos grasos con las membranas, no voy a tener capacidad de resolver. Entonces, una persona que tiene hiperglicemia, que tiene exceso de consumo de carbohidratos, que tiene la insulina elevada, va a defenderse peor del biofilm. Es más, yo no tengo por qué defender el biofilm. Si hay biofilm eubiótico, que yo lo necesito, es decir, un biofilm que tiene que ser compatible con salud, como en la flora. Yo no quiero el intestino con cero bacterias. No, claro. Lo mismo en la boca. Yo no quiero la boca con cero bacterias. Yo quiero que las bacterias en la boca estén en equilibrio, porque tienen funciones muy importantes también. Sin duda, sin duda. Y entonces tú dices que hay que personalizar la limpieza también. Tú fíjate cómo estamos avanzando a toda la medicina personalizada. Porque no es lo mismo, no es... Uno va a la farmacia y se compra el hilo dental que más o menos le dieron y punto. No hay mucho más. Es la verdad, la rutina nuestra. ¿Y tú qué indicas? ¿Indicas lavarte los dientes después de cada comida, varias veces al día, más allá de que hay que personalizar? Lo general, ¿qué sería? Muy buena pregunta, Ale. Es difícil dar recomendaciones generales porque cada persona es muy distinto, pero en términos generales, y lo que voy a decir puede sacar roncha, pero yo recomiendo lavarse inmediatamente después de comer y recomiendo cepillarse al menos 2 veces al día con una buena técnica y usar un elemento de limpieza interdental que puede variar entre hilo dental o cepillo interdental que tiene que ser entrenado, porque yo me puedo hacer mucho daño con los elementos de limpieza interdental. Entonces, si yo eso no es importante. Hay mucha gente que te dice que cuando se pasa el hilo sangra, y yo pensé que eso ya es diagnóstico de que tiene que ir al odontólogo porque anda con periodontitis. ¿Me equivoco? Para nada, Ale. La encía sana no sangra, no debería sangrar cuando paso el hilo dental o el cepillo dental. En realidad tendría que ser muy brujo para que cuando me pase el dental sangra, pero por lo general, más o menos con la fuerza que usa la gente el hilo dental, la encía no debería sangrar. Por lo general sí sangra porque debe haber una enfermedad y hay que diagnosticarla. Ok. Entonces, esa limpieza mínimo 2 veces por día y luego acá vuelven a preguntar, seguramente no habían entrado antes, te haces el buche que corresponda. En época de COVID sería bueno, porque esto es una pregunta que me quedé yo en el tintero, ¿sería bueno luego hacerse un enjuague con agua oxigenada y si esto le hace mal a los dientes? No lo sé yo. Mira, yo, como te digo, no se puede dar una recomendación general porque es muy personalizado, pero yo
podría recomendar algo inofensivo, como la parte salina, que tú hablas mucho del tema del agua de mar y que sea muy útil de manera preventiva y se ha visto. Mira, igual en los estudios se ha visto que enjuagarse con el agua potable de alguna manera baja un poco la carga microbiana. Entonces, por el Ajá, tema del arrastre, ayuda a hacer gárgaras y enjuagarse después de haberse cepillado los dientes, ya con el hecho de cepillarse muy bien sus dientes adecuadamente, de manera no traumática, y hacerse una buchada con el agua potable, ya hace bien. ¿Qué tanto más bien lo haría el agua de mar o la solución salina con todas las propiedades que tiene? En tal relación al cual, o sea peróxido, que el peróxido de hidrógeno a los dientes, me pregunto. mira, el peróxido de hidrógeno se ha visto que en concentraciones hasta 6 meses de uso, alrededor del 1,5%, 1%, no se vio que provocó daño. Al contrario, bajó los índices de inflamación de encía. ¿Sí? Pero siempre yo quiero advertir algo. A veces los enjuagatorios mal indicados pueden enmascarar una periodontitis, porque va a resolver quizás la inflamación superficial de la encía, pero la inflamación profunda en la lesión periodontal va a permanecer ahí. Entonces, por eso es que Claro. es fundamental el diagnóstico de la periodontitis. Peor aún si una persona que tiene periodontitis solamente se va a hacer una limpieza y no hace un diagnóstico Ya. previo, porque la limpieza va a enmascarar la periodontitis. No si yo no Ah, hago el mira, diagnóstico, claro, yo no me tengo que hacer un diagnóstico. Y yo ¿y si cómo tiene se hace periodontitis, ese diagnóstico? Perdón, porque pensé que cuando se hace la limpieza la periodontitis está ahí a la vista y la tratan. no, el diagnóstico es fundamental. El odontólogo general hace un screening, es decir, va midiendo el surco entre el diente y la encía y si encuentra que hay surcos mayores, entonces tiene que derivar al periodoncista para que un examen periodontal completo. Uno tiene que registrar la profundidad de los surcos en varios puntos del diente y lo tiene que registrar en una ficha, porque es la única manera de no perderte. Y tú tener el parámetro de saber qué tipo de periodontitis tiene esa persona y además ese examen periodontal, ¿no es cierto?, se tiene que hacer cada cierto tiempo para evaluar si la persona mejora o empeora o está igual. Si no, ¿cómo lo sé? Yo no puedo hacer yo a veces le digo a los pacientes eso. Ah, bueno, o sea que esa es una forma muy, muy exacta de hacer el diagnóstico, porque yo que yo sepa, esto no lo he visto hacer nunca, Cristian, te lo digo en serio. No sé, aparte de tu arte profesional, ¿tú sabes que lo hagan en forma masiva los odontólogos? Ese Mira, diagnóstico de periodontitis no lo he visto. mira, yo en general no te puedo decir con un dato duro quiénes sí lo hacen y quiénes no lo hacen. Pero si uno pregunta así nomás, por lo general no es el común, ¿ya? A No pesar de es que el es algo común. que se enseña en el pregrado y el posgrado, ¿ya? En el pregrado para que los odontólogos generales hagan screening y deriven, o si es algo muy leve pueda tratarlo, y si es algo más severo, que deriven al periodista para que haga primero el diagnóstico. Siempre primero es el diagnóstico y de ahí aplicar el tratamiento que corresponde. Obvio, pero bueno, veo que lo que está pasando en la medicina del sistema, de los 10 minutos de consulta que no se hace prevención ninguna, en odontología pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea que es el sistema lo que hace que esto lleva su tiempo, lleva su entrenamiento y evidentemente su dedicación a estar casado con la medicina preventiva, con la odontología preventiva. Mira, acá me hacen otra preguntita de buches con dióxido de cloro, que está hemos hablado hace una semana bastante del dióxido de cloro, pero si es un desinfectante de agua, es un desinfectante de frutas y verduras y también es un antiséptico de bolsas de transfusión sanguínea, yo creo que debe estar en el mismo orden del peróxido de hidrógeno. ¿Qué opinas tú? Bueno, en realidad he leído muy poco en relación a eso, pero sí se menciona en la literatura, se encuentra algo de eso, pero reitero, o sea, no puedo pensar que el enjuague de dióxido de cloro, el enjuague de aceite de coco, el enjuague de sal de mar es la solución mágica que va a reemplazar un problema ya establecido de salud bucal. Entonces, Claro, no. se fija, pero en el fondo habría que ver el paciente que tengo al frente y qué coadyuvante yo le puedo dar en cuanto a su condición. Pero en términos generales, si nos queremos quedar en lo más inofensivo y que menos problemas vaya a causar de recomendación así general e inofensivo, solución salina.
o Ok, y no sé agua. por qué me están preguntando qué es la sonda Florida. No sé qué es eso. No, no, la sonda Florida es simplemente un dispositivo que te permite hacer de manera más automatizada el diagnóstico de la enfermedad periodontal. Entonces, normalmente, cuando tú no tienes este dispositivo, tienes que medir y dictarle a tu asistente que vaya anotando los numeritos en una gráfica que es absolutamente compleja de ir llenando y cuesta archivar. En cambio, con este dispositivo, que sí lo utilizan algunas clínicas y periodoncistas, tú te aseguras de tomar la medida de manera estandarizada y con una presión siempre igual, porque no es lo mismo que yo introduzca la sonda para medir con una fuerza X distinta en cada diente. Entonces esto te permite tener con la misma presión de fuerza para ir midiendo, marcar los milímetros de profundidad de la sonda. Entonces, Ok. y además te va llenando solito la gráfica que necesitas para ir comparando en el futuro, eso lo envías por correo al paciente y puedes ir comparando en una pantalla cómo va la progresión. Sí, eso lo uso Es un yo para... mundo impresionante porque es un mundo que realmente no conocemos. Y aquí, además, después de que nos metamos con las relaciones con otras enfermedades, ¿qué pasa con otras enfermedades de nuestro cuerpo, con los implantes y los tratamientos de conducto? Bueno, la verdad que en eso hay mucha controversia. Yo para mí primero siempre es el terreno, ¿sí? Bien, Y, y, y yo no estoy de acuerdo en que se estén sacando dientes ni implantes sin antes considerar primero todas las variables y factores. Si yo tengo una persona que es inmunocompetente y que además yo voy a trabajar en conjunto con un médico y yo voy a educar a esa sí, persona, un tratamiento de conducto es una opción bastante válida para mantener los dientes en boca. Pero yo primero me voy a preguntar, antes de pensar si ese diente va a requerir o no un tratamiento de conducto, ¿por qué esa persona llegó a requerir un tratamiento de conducto o un implante dental? Entonces, ese es el problema. El problema no es tanto como, porque esa pregunta que tú me haces es algo que me llega a diario. Y lo primero que hay personas que de repente piensan que hay que sacar el diente con tratamiento de conducto. No, 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 no. Hay que hacer primero un diagnóstico, hay que ver cómo está el terreno biológico. Primero mejoremos el terreno biológico, mejora tu perfil de ácidos grasos en membrana, baja tus marcadores inflamatorios, retira tus factores de riesgo, metales pesados, tabaquismo, mejora tu composición corporal. Veamos que ese tratamiento de conducto esté bien hecho y te lo haga un especialista como corresponde, que radiográficamente se vea bien y de ahí preocupémonos si sacamos el diente o no. Me ha pasado, Ale, que me ha llegado personas, Ale, que llegan con amalgamas fracturadas, con caries, y quieren que los cure mandándoles unas gotitas o cambiando la nutrición. No, no se puede. ¿Te fijas? Entonces, en esa parte yo soy muy cuidadoso. Y yo sé por dónde viene esta pregunta. Nosotros lo sabemos. Pero no quiero tener conflicto en ese sentido. Pero sí, efectivamente, habrá casos en los que el diente con tratamiento de conducto se constituye en un factor, en un foco infeccioso. Pero hay muchas claro. alternativas que resolver antes de decidir extraerlo. Y eso es lo último que Perfecto, se puede. perfecto. Pero igualmente podemos trabajar en la inflamación sistémica, que a eso te estabas refiriendo recién, para mejorar ese foco que a lo mejor no haya que extraerlo, ¿no es cierto? No haya Claro, que extraerlo. O claro, por hay ahí que poner trabajar a un la par. implante. Mejorar el terreno Y biológico. contanos un poquito cómo entonces sí, además de la enfermedad cardiovascular, es decir, que la aterosclerosis se relaciona directamente con una periodontitis, ¿qué pasa con las enfermedades autoinmunes? Que es Buena también un pregunta. boom muy grande, muy grande en el mundo. Mira, en el caso de las enfermedades autoinmunes, al igual que en la enfermedad cardiovascular, esta lesión periodontal o periodontitis que está escondida y que la persona no sabe que la tiene, es una fuente primero de bacterias patógenas que van a entrar al torrente circulatorio y van a colonizar a distancia. Por eso está relacionada con la aterosclerosis, como dijimos hace un rato. Pero también esta es una fuente de moléculas inflamatorias, las famosas citoquinas, ¿ya?
Y esto está produciendo constantemente citoquinas que estimulan el hígado, que dañan el interior de las arterias, ¿no es cierto? Pero a través de esos mecanismos también va a estar estimulando el sistema inmune. Y una de las enfermedades autoinmunes más estudiadas en ese sentido es la artritis reumatoide, ¿sí? ¿Por qué? Pero antes de explicar un poco la relación entre la artritis reumatoide y la periodontitis, quiero que recordemos un poco cómo se gatilla la artritis y que podría ser un poco similar a otras enfermedades autoinmunes. Resulta que les explico al público lo más sencillo posible. Para tener artritis reumatoide hay una base genética que es importante, pero no es suficiente para explicarlo. Además, tiene que haber factores ambientales que, acumulados en el tiempo, van a gatillar que esa persona pueda presentar esta enfermedad autoinmune. Y estos factores ambientales tienen mucho que ver con lo que ya hemos hablado, y los quiero resumir: tabaco, microbiota alterada, la dieta occidental, metales pesados, alcoholismo, la polifarmacia sintomática, que toma un remedio porque le duele la cabeza, para despertar, otro para dormir, otro para ir a trabajar. Entonces, todos esos factores pueden gatillar en una persona susceptible. Pero ¿qué ocurre con todo esto? En la artritis reumatoide se van a generar autoanticuerpos. ¿Por qué? Porque en la artritis reumatoide, bueno, no solamente en la artritis reumatoide, esto que te va a contar ocurre a todo el mundo, lo que se llama la citrulinación. ¿Qué es esto? Que en ciertos aminoácidos, que son las partes que conforman las proteínas de nuestro cuerpo, y sepan, amigos que están escuchando, que las proteínas forman estructura en el cuerpo, receptores, es parte de organelos intracelulares, la piel, etcétera. Bueno, ciertos aminoácidos que forman estas proteínas van a sufrir una modificación por ciertas enzimas que nosotros tenemos en el cuerpo, que va a cambiar el aminoácido, lo va a citrulinar, es decir, va a formar una citrulina que va a estar pegada a ese aminoácido. Cuando ocurre eso, esa proteína ya se reconoce como extraña, ¿ya? Este proceso de citrulinación hace que esa proteína ya sea extraña para el cuerpo humano. Y si el paciente es susceptible, entonces se van a generar anticuerpos que van a atacar esas proteínas citrulinadas. Bueno, entonces ustedes se estarán preguntando ahora, ¿y qué es lo que hace aumentar la citrulinación de las proteínas? Bueno, les cuento. Y después quizás Ale puede aclarar un poquito. Tener inflamación sistémica crónica con citoquinas inflamatorias dando vueltas por todo mi cuerpo por una infección crónica, que puede ser la periodontitis, una disbiosis bucal, alimentos inflamatorios y más estudiados en relación a esto de aumentar la citrulinación, tienen que ver gramíneas como el arroz, algunas solanáceas como el tomate, y también algunas legumbres como la soya. ¿Sí? Un intestino hiperpermeable y disbiótico. Entonces, todo lo que aumenta la citrulinación y que además yo tenga la susceptibilidad genética, puede conjugar para aumentar esa formación de anticuerpos que va a atacar mis propias proteínas. En el caso de la artritis específicamente, estos autoanticuerpos van a formar complejos, o sea, se van a unir para bloquear estas proteínas que ya no se reconocen como propias, se van a depositar en las articulaciones y van a gatillar la inflamación y la destrucción del hueso y el cartílago, ¿no es cierto? Pero la citrulinación también resulta que, aunque ustedes no lo crean, también va a estar acelerada por bacterias, no solamente bacterias intestinales. Las bacterias principales que provocan la enfermedad periodontal, la Porphyromonas gingivalis, produce una enzima que acelera la citrulinación. Entonces ya estamos viendo que no solamente es la enfermedad cardiovascular, la periodontitis está íntimamente ligada con las enfermedades autoinmunes, principalmente la artritis, que es lo que se ha estado estudiando más. Pero también se han hecho estudios con lupus, trastornos neurodegenerativos, enfermedad de Alzheimer, cáncer, etc. Tal cual, tal cual. Y eso es la activación constante de la inmunidad, que todavía no sabemos por qué la inmunidad elige un órgano u otro, pero está constantemente activado y en este caso produciendo anticuerpos anticitrulina. Y ya que te metiste en ese tema, que para mí es importantísimo, ¿cambia en algo nuestra flora bucal y nuestra posible periodontitis si como carne o como cereales o como legumbres? Es decir, ¿habría ya algún estudio que dice, acá se vio que es mejor comer de esta manera o comer de otra para prevenir?
desde el área bacteriana y desde el área de la flora completa de la boca? La verdad que ahí hay que ver una integración, ya estamos viendo que esta citrulinación, ¿no es cierto?, avanzada va a estar mucho más presente y siempre los estudios te hablan todo como por separado, inflamación sistémica, disbiosis, intestino hiperpermeable, exposición a ciertos alimentos, pero nosotros que trabajamos en esto y con todo el equipo, integramos los distintos conocimientos y los ponemos en uno solo y vemos cómo en los protocolos autoinmunes para pacientes con enfermedades autoinmunes que vienen al instituto, justamente ya los nutricionistas y los médicos se van a encargar también de diseñar una nutrición en la cual van a favorecer alimentos que no sean inflamatorios. Y justamente, si uno hace transposición de conocimientos, te das cuenta de que una carne en proporciones adecuadas, cocida de manera gentil, va a ser menos inflamatoria que algunos vegetales que nosotros de repente pensamos que son sanos y no lo son tanto. Entonces ahí se escogen vegetales que sean menos inflamatorios, pero principalmente, como te digo, coincide con lo que nosotros hemos conversado y los congresos que hemos compartido, que justamente para ayudar a mejorar la disbiosis y el intestino hiperpermeable se retiran solanáceas, cereales y legumbres. Y te digo que estos estudios que he leído no integran esto, o sea, solamente lo ven como un hecho aislado. No, por eso, la medicina integrativa todavía tiene una deuda y con todo el área nutricional y viceversa. Pero es cierto que ahora están saliendo nuevas directrices diciendo que es mejor que comamos más legumbres que carne. Y ahí es en donde nosotros tenemos que avanzar, no solo en el área sistémica a la cual yo más me dedico, sino también en esta área, porque si no, viene la enorme discusión si el hombre, Homo sapiens, fue diseñado para ser vegetariano o para ser carnívoro, ¿cierto? Bueno, la verdad que sí, ese es un tema súper polémico y escabroso que en realidad no debe, el problema es que para los que estamos viendo las cosas de manera más objetiva, en realidad no debe ponerse en juego el apasionamiento ni la emoción ni lo que a mí me resulte más cómodo, sino que hay que ir al No, hecho claro. biológico evolutivo. Cuando yo estudié el pregrado y siempre que me estoy actualizando, o sea, cuando tú estudias todo esto de las distintas épocas que vive el hombre, cuando ves cosas de antropología, etcétera, tú no cuestionas eso. Es evidente que el hombre evolucionó en determinadas condiciones por tantos millones de años y el genoma se formó de esa manera. Y tanto así que cuando tú vas a los museos no te cuestionas eso, o sea, lo ves. Cuando comienza el neolítico y nosotros lo estudiamos en odontología, se reduce el tamaño de las mandíbulas, los dientes no entran en las maxilares, aparecen las caries, aparece la osteoporosis, la enfermedad periodontal, cosa que no se vio en los estudios que se hacen de los fósiles Homo sapiens que salieron de la glaciación y todavía estaban en una época paleolítica. No, por eso es que tenemos un problema, obviamente, que se puede llegar a llegar a discernir y sin emociones y sin, vamos a decir, guerra, porque no hace falta, sino No, sencillamente que la ciencia nos esclarezca y nos muestre cuál es el mejor camino para realmente mantener nuestra salud. Y desde la parte oral, yo sinceramente de eso sé casi nada, ver hasta dónde comer. Yo creo que las legumbres al intestino de la gran cantidad de la población no les son buenas debido a que las saponinas están como, lo voy a decir muy en la jerga, es rayando, como le digo a los pacientes, rayando las vellosidades intestinales. Y eso ya de por sí te genera una hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, bueno, después cada paciente es un mundo y por supuesto que se personaliza. Y ahí viene el tema de la boca, si en sí mismo, qué diferencia hay para la flora bucal y para el trabajo en sí mismo de la masticación incluso, legumbres versus carnes. ¿Y por qué digo esto? Por las proteínas mismas, ¿no? Porque sería la gran diferencia de fuentes proteicas para nuestro cuerpo. Y nos queda muy poquito tiempo, Chris. Entonces, si bien también es un tema que podríamos decir que difícil, que es relacionar
una periodontitis y una salud bucal o no con el cáncer. ¿Hay alguna relación? Bueno, en relación al cáncer, ya se ha visto que las bacterias disbióticas, es decir, las bacterias de la periodontitis, que no solamente pueden aumentar esta citrulinación que hemos hablado, que no solamente van a viajar por vía sanguínea y producir aterosclerosis, también pueden influir en en la activación de genes oncogénicos. Evidentemente, nosotros hacemos integración en un terreno biológico inflamado de manera crónica, en el cual está depletado de nutrientes, con un intestino constantemente inflamado y sin la densidad nutricional de sus alimentos, un poco relacionado con lo que hablamos antes. Entonces, la periodontitis específicamente se ha visto relacionada justamente por los patógenos que tiene con cáncer bucal y de lengua, y a mayor severidad de la periodontitis, mayor el riesgo. Por eso es que es importante el diagnóstico, Ale, porque yo no, ¿cómo sé que tiene una periodontitis severa y si quiere moderada si no mido? Si yo no mido, No, no puedo claro. saberlo. O sea, yo no puedo ver a un paciente, sentarlo en el sillón, te voy a limpiar los dientes. No, 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 no. O sea, yo tengo que hacer un diagnóstico, pero no solamente el diagnóstico es medir en el dientecito cuánto mide la profundidad. No, yo tengo que hacer una anamnesis médica, nutricional, odontológica, pedir exámenes complementarios, derivar al médico. Y antes de que se me escape esto, evidentemente que si un médico va a tratar una enfermedad autoinmune, al menos en el equipo que tenemos, por supuesto que deriva al periodoncista, o sea, porque hay que descartar y hay que quitar ese foco, hay que tratar ese foco. Y en el caso del cáncer hay una plausibilidad bidireccional. A mayor cantidad de patógenos, mayor estímulo de oncogenes, y por otro lado, esos oncogenes pueden además agravar la periodontitis. Y existe otra vía, que la periodontitis me va a tener sumido en un estado de inflamación sistémica crónica, que es el terreno ideal para el cáncer. Si a eso le sumamos que esa persona tiene insulina elevada, tiene un terreno glicado y no tiene este equilibrio entre las ventanas anabólicas y catabólicas que nosotros buscamos con el ayuno intermitente y la dieta baja en carbohidratos o la reducción terapéutica de carbohidratos. Porque eso es lo que buscamos. Si tenemos una persona que tiene todo el día la insulina acá arriba, no tiene ventanas catabólicas, solamente tiene ventanas anabólicas con deficiencia de nutrientes y además tiene una periodontitis con citoquinas inflamatorias que nadan en el torrente circulatorio y además bacterias que van a inducir oncogenes. Entonces, por eso es que es importante la integración. No nos podemos quedar en un solo factor. Es imposible que trabajemos solos. Bueno, te aviso que acá están diciendo que eso no existe en la Argentina. Todo lo que tú has hecho de medición y de detalle en el diagnóstico y por supuesto interacción con los médicos para hacer una medicina preventiva integral, yo de fe también, como lo acaban de comentar aquí, lo impecable del tema no existe en Argentina. Y es verdad que si no hacemos esto impecable, no podemos tener éxito en la prevención, porque esto es así. Hace rato yo había hecho alguna charla tiempo atrás de relación de la insulinoresistencia con el cáncer. Y por lo tanto, hoy podemos sacar entonces la conclusión, muy masiva, por cierto, de que una periodontitis se relacionará con la insulinoresistencia y de ahí podemos llegar al momento cero, como a veces hace años decíamos, el momento cero de la carcinogénesis, ¿no? Que es ahí en donde queremos estar en la prevención. No es detección precoz de cánceres, que a eso se dedica la medicina convencional y está muy bien. Mamografía, Papa Nicolau, mediciones de PSA para próstata, muy bien, pero eso no es prevención, eso es detección precoz. Y a veces con años de antigüedad de que comenzó o que había comenzado ese proceso. Sí, ya nos queda poquitísimos minutos. Primero te quiero agradecer. Segundo, realmente te hemos sacado el jugo. Acá están incluso preguntando si existe la teleodontología. Dios mío, ¿cómo vamos a poder lograr la teleodontología? Eso es algo que a nivel de historia clínica, pero después el odontólogo calculo que no puede dejar de estar en contacto directo con su paciente. ¿Cómo te está tratando? Y nos quedan 3, 4 minutos. El COVID, Mira, la pandemia y la odontología. Mira, al contrario, con la teleodontología se puede hacer muchísimo,
Ah, qué Muchísimo, bien, qué muchísimo. bien. Hemos tenido experiencia en ese sentido porque con la teleodontología primero tú puedes primero saber qué le pasa a la persona, tamizar si esa persona en realidad necesita venir a la consulta o no, ¿no es cierto? Claro. Y finalmente hay muchas cosas que tú puedes orientarlo para que resuelva en casa, ¿te fijas? Y puedes incluso pedir exámenes, tienes que hacer una anamnesis médica y muchas veces puedes dar medidas que puede emplear mientras puede salir. Ahora, si nosotros detectamos en esa consulta teleodontológica, más los exámenes que pedimos que sean necesarios, que tiene una urgencia y que no puede dejar de venir a la consulta, porque va a afectar su calidad de vida y su inflamación sistémica, entonces estamos preparados para poder recibirlo. Porque la definición de una urgencia o una emergencia va a depender de qué paciente yo tengo al frente. Y en estos momentos, bueno, no lo hagamos venir para la primera consulta, pero tenemos esta herramienta y que es una maravilla. Qué Y la bien, estamos o sea usando. que adelante con buscar o reclamar o demandar teleodontología aquí, no, porque hemos estado bastante cerrados, te lo digo por los planes, de únicamente en esto será atendido y si no, no. Entonces es cuestión de, yo siempre digo, el mercado se mueve por demanda, ¿no? Si demandamos, abrimos la posibilidad en lo que se pueda. Fantástico, fantástico, estoy muy contenta de esta charla, creo que abre un camino más adelante. Han quedado temas como por ejemplo el mercurio, que hay alguien que preguntó si tiene muchísimos implantes, ¿cómo puede hacer para estar en prevención? Porque tiene como 8 o 10 implantes. Temas que me parece que pueden dar para otra charla, Cris, ¿qué te parece? Sí, encantado. En todo caso, Ale, si tú me permites, igual hacerte una invitación a ti para que este viernes a las 6 de la tarde vamos a estar transmitiendo, 6 de la tarde de Chile, vamos a estar Ah, claro. transmitiendo algo en relación a odontología y salud sistémica con el doctor Fernando Santana y el doctor Vicente Sánchez, Instituto Calevi, donde vamos a tratar también de dar una pincelada y acá un poco más con el tema de la caries que maneja también el doctor Sánchez y su influencia también en la parte sistémica. Y tocar un poco el tema de los metales pesados, etcétera. Pero encantado, cuando tú gustes, da para mucho. Pasa tu Instagram, entonces no es el tuyo, es el de Calevic, ¿no? Que vayan al Sí, Instagram de Calevic, sí, pero también por mi ¿ok? Instagram pueden llegar al de Calevi, que es @CaleviChile, y el mío @Dr. Cristian Uvilla, que ahí lo pueden ver. Bueno, aprovechalo porque en Argentina no hay. Entonces, me encantó charlar contigo como siempre, amigo, y un gran abrazo a todos los amigos chilenos, ¿vale? Un gran abrazo para ti, para todos en Argentina, y saludos a todos mis amigos argentinos que están ahí conectados en el chat, Florencia, Sol, mi tía Hildita, gracias por escucharme, y a los que no alcancé a ver, bueno, saludos a todos, que entre mirar, bueno, al doctor Santana, que también nos apoya siempre, porque igual Tal como ven, cual. están muy contentas. ¿Sí? Saludos a todos, Diez, encantado. 10 puntos. Un abrazo, Chris. Un Hasta abrazo, luego. gracias a ti por la invitación. Chao.